Bien, hermanos, pues vamos a poner nuestra mano derecha en el corazón y lo vamos a tratar de decir corrido, hermanos, ya sin yo repetirlo, ¿verdad? Vamos así corrido. Soy un bendecido de Dios. En este día Él me dio muchas bendiciones. No permitiré que Satanás me haga dudar, porque Él es un enemigo vencido. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario y por su sangre tengo esperanza de salvación eterna. Padre Dios, amado Espíritu Santo, Jesús Redentor, lléname de tu poder en esta noche. Amén. Esa oración yo quiero que usted le quede ahí, hermano, que usted la grabe. Y cuando usted se sienta triste o preocupado, diga esa oración, ¿verdad? Una oración cortita. Si tienes problemas en tu trabajo, en tu casa, si te sientes triste, di esa oración. Una oración cortita y vas a ver que Dios te va a dar paz, hermano. Amén. Y está escrito en la Biblia, hermanos. Y nosotros los latinos, los mexicanos, los venezolanos, somos muy creyentes, hermanos. Somos devotos realmente. Todos. De hecho hay muchísimas religiones, ¿verdad? Bastantes religiones, porque realmente el ser humano necesita, hermanos, creer en algo. Déjame decirte que si no crees en la Biblia, si no crees en Dios, te voy a decir algo, en algo vas a creer. Pero el ser humano necesita creer en algo. Necesita creer. Está en nuestras venas. Por lo tanto, si no crees en Dios, en algo vas a creer. Ya sea en las finanzas, en tu trabajo. Hoy en día está una corriente que es cienciología. Cree en tu mente. Lo que tú logres es porque tú así lo has hecho. Tú tienes la capacidad. Pero hermanos, para los que creemos en la Biblia, entonces es diferente. Creemos en Dios, creemos que Jesús murió por nosotros y creemos que va a volver para llevarnos a un lugar a vivir para siempre. Amén. Vamos a abrir este libro precioso. Vamos a Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Y vamos a escuchar una historia, hermanos. Una historia de un rey llamado Uzías. Este tema se titula La historia del rey Uzías. Y luego le ponemos ahí, Lucio, una barrita, envíame a mí, ¿verdad? La historia del rey Uzías, envíame a mí. Vamos al versículo 3 de Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, capítulo 3. Leemos. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. ¿De cuántos años? Muy joven, ¿verdad? Imagínense un presidente de Estados Unidos de 16 años. Aquí no hay nadie de 16 años. 16 años. Imagínense alguien de 16 años siendo presidente de Estados Unidos. Nadie, yo creo que de entrada nadie votaría por él, ¿verdad? Hermano, tiene 16 años el candidato. Uy, pues no tiene la experiencia, vamos a decir, ¿verdad? No tiene el estudio. ¿Cómo vamos a votar por él? No, nadie vota por él. Pero este rey tenía 16. Segunda de Crónicas 26, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3. Entonces él comenzó a reinar. Un muchacho comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 52 años reinó en Jerusalén. Le fue bien, muchos años. Su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. Atención al versículo 4. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, como Amasías su padre. Hizo lo que ante Dios, lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué significa hacer lo recto ante los ojos de Dios? Significa obedecer su palabra, significa leer la Biblia, orar, y que todo lo que yo lea y que todo lo que yo ore lo lleve a la práctica, a la vida cristiana.
¿Cómo se va a ver que yo leo mi Biblia? ¿Cómo se va a ver que soy un cristiano? Cuando yo trato bien a mi esposa, cuando trato bien a mis hijos, cuando en el trabajo me dicen, oye, tú no dices malas palabras, ¿tú será que eres cristiano? Y uno aprovecha entonces, ¿verdad?, de hablar. Hacer lo recto. Usías, el rey joven, hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero dice que conforme a quién, a Amasías su padre. Quiere decir que Amasías le dio un buen ejemplo. El papá de Usías le dio buen ejemplo. ¿Estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos? ¿Nos ven tratando bien a nuestra esposa? ¿Nos ven que somos responsables, que somos buenos cristianos? Es importante el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Aquí dice que Usías tuvo un buen ejemplo de su papá. Versículo 5, acuérdense, en el 4 leímos de hizo lo recto. Ahora vamos a ver qué más hizo para durar 52 años en el poder. Versículo 5, persistió, diga persistió, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que lo instruía en la reverencia hacia Dios. Y en esos días en que buscó al Señor, ¿qué ocurrió? Él le prosperó. ¿Quieres ser prosperado? Aquí hay un dato bíblico. Si crees en la Biblia, si crees en Dios, aquí hay un dato. ¿Quieres ser prosperado? Busca a Dios, pero no de cualquier manera. Hay dos cosas. En el versículo 4 leímos que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y en el versículo 5 hay una palabra clave que es persistió. ¿Saben qué significa persistir? Significa, hermanos, todos los días. Buscaba a Dios todos los días. Le voy a usar una palabra muy coloquial. Es buscar a Dios con terquedad. Usted sabe lo que es ser terco. Yo he escuchado que a veces dice, qué viejito paterco, vea. A veces mi suegra le dice a mi suegro, vea, no, es que es bien terco, de ahí no lo vas a sacar. Mi suegro tiene una camionetita toda viejita. Y mis cuñados siempre le bromean, vea, ya papá, ya cámbiate esa camioneta, que a veces vamos a un lugar y nos deja tirado por allá la camioneta, vea. Papá, ya cambia esa camioneta. Y mi suegra dice, pues que tu papá es bien terco, ¿tú crees que lo vas a hacer vender su camioneta? Y ahí anda mi suegro con su camioneta. Está terco, vea, que no quiere vender la camioneta. O sea, está que no la vendo y que no la vendo y me deja tirado y ni no la vendo y está encariñado con la camioneta y está terco con la camioneta. De esta manera, imagínense que usted se ponga terco buscando las cosas de Dios. Y usted diga, lo busco porque lo busco y voy a buscar a Dios y ni modos, voy a persistir en buscar a Dios. Dice que cuando persistió en buscar a Dios, a lo mejor leía la Biblia, estudiaba la lección, oraba todos los días, trataba bien a su familia, persistió, buscó, insistió, entonces Dios lo prosperó. ¿Quieres que Dios te prospere? Tienes que persistir. A la primera te desanimas. A la primera te rajas, dirían en México, ¿verdad? Ya se rajó, dice. No, pues no. Si a la primera, incluso persistir, si tú quieres poner un negocio y tú crees que nada más por la idea y porque tú eres, no sé, inteligente y no, para que te vaya bien en un negocio tienes que persistir. Para que te vaya bien en tu matrimonio tienes que persistir, tienes que trabajar. Las cosas se logran con mucho esfuerzo, ¿no? Ahora, versículo 6. Salió el rey Usías, el muchacho de 16 años, salió y peleó contra los filisteos y rompió la muralla de Gat, la de Gamnia, la de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. ¿Saben quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos del pueblo de Dios. Y Usías, este rey joven, fue y se metió hasta con los enemigos allá. Les invadió, era valiente pues. Versículo 7.
Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Esa palabra Gurbaal, hermanos, significa morada de Baal. Era el Dios que adoraban los enemigos del pueblo de Israel. Así que Usías hasta se metió en su religión. Fue e invadió a los enemigos. ¿Y por qué? Porque persistió en buscar a Dios. Dios lo fue bendiciendo. Versículo 8. Los amonitas le dieron tributo a Usías, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Por hacer lo recto ante los ojos de Dios y por persistir en buscar a Dios. Se oye fácil, pero es difícil. Porque tú puedes decir hoy, yo voy a buscar a Dios, voy a persistir en buscar a Dios. Y llegas a tu trabajo y tu jefe te trata mal. ¿Y qué te dan ganas? Te dan ganas de responderle, ¿verdad? O que tu chamaco como que no hace caso, no hace la tarea. Y este chamaco que no, ¿verdad que ahí ya como que no? Ya como que te quieres echar para atrás. O tu esposa ahí la van llevando, pero de repente algo te enoja. No es fácil, hermanos. No es fácil persistir en buscar a Dios. Versículo 9. Además, Usías edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. También edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así como el hermano Jerónimo, ¿verdad? Así en los valles como en las vegas y viñas y labranzas, en los montes y en los llanos fértiles, porque era amante, amigo de la agricultura. Este Usías era de todo. Ve, hacía de todo. Muy inteligente. 11. Usías tuvo también un ejército de guerreros que salían a la guerra en divisiones, conforme a la lista hecha por Jehiel escriba, Maasías gobernador y Ananías, uno de los príncipes del rey. Versículo 12. El número de las familias, de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Bajo su mano estaba el ejército de guerreros poderosos y fuertes, 307,500 para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos, hondas para lanzar piedras. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, que colocó en las torres y baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Todo por hacer lo recto ante los ojos de Dios y por persistir en buscar a Dios. Qué maravilla, ¿verdad? A mí me gustaría que la historia terminara hasta allí, que tuviera un final feliz. Pero ay, hermanos, siempre el ser humano tiene la tentación de comenzar a creer que por sus méritos, por mi capacidad, por lo que yo hice. Ay, hermanos, si tan solo le diéramos la gloria a Dios y dijéramos: gracias, Señor, gracias por todo lo que me has dado, por mi casa, por mis manos, por mis ojos. Gracias, Dios. Si algo tengo, si algo bueno hay en mí, es porque tú tienes misericordia de mí. Gracias, Dios, por tu protección. Qué bueno que el ser humano pensara así. Pero en la mayoría de los casos no es así, hermanos. En la mayoría de los casos, el ser humano quiere la gloria para él. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios:
déjame ver tu rostro. ¿Y Dios qué le dijo a Moisés? No, Moisés. ¿Por qué, Señor? Déjame ver tu rostro. Quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo, no, Moisés, porque el día que tú veas mi rostro, ese día vas a morir. ¿Saben qué significa eso? No podemos tomar la gloria de Dios para nosotros, porque el día que la tomas, ese día mueres espiritualmente hablando. ¿Qué significa eso? Si tú no le das gracias a Dios por el día, por los alimentos, por mis hijos, por mi esposa, por mis manos, por mi trabajo, por tantas bendiciones que tú dices, no, es que estas bendiciones yo las tengo porque yo le echo ganas. No, pues es que yo me he matado. Si usted viera cómo la pasé, pastor. Si usted supiera cuánto tuve que pagar para llegar aquí, todo lo que he sufrido. Y nos concentramos en todas las cosas negativas y no nos damos cuenta que Dios te tiene con vida, hermanos, que Dios ha cumplido tu promesa y que Dios te ha protegido hasta el día de hoy. Si estás sentado aquí es porque Dios ha cumplido su promesa. Nadie quiere decir amén aquí, ¿verdad? Usted escucha una frase bonita, usted diga amén. ¿Sabe qué significa amén? Significa así sea, como lo está diciendo el pastor, ¿verdad? Amén. Es. Así que, hermanos, versículo 16. Vamos a un versículo. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia, a mi manera de ver. Qué versículo tan triste, hermanos. Mire. Pero después que Uzías se fortaleció, su orgullo lo llevó a la ruina. ¿Su qué? Su orgullo. Ah, que el orgullo, ¿verdad? Ya ustedes ya varios se pusieron a leer, no me esperaron, ¿verdad? Ya quieren saber la historia, ¿verdad? El orgullo, hermanos, lo llevó a la ruina. ¿Le ha pasado a usted cuando se enoja con su esposa? Y entonces el orgullito se nos mete. No, pues que me hable ella. Que se humille la ingrata, ¿verdad? Y la esposa esperando y se acuestan en la noche y los dos bien trompudos, ¿verdad? No. Y ya cuando uno de los dos o ella se humilla, amorcito, ¿qué? Está indignado el hombre, ¿verdad? Amorcito, pues ya vamos a olvidar. No, tenemos que hablar de eso. Trompudo el hombre, ¿verdad? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, hermanos. Con mi esposa me ha pasado. Ya, que se humille ella. ¿Por qué me voy a humillar yo? El orgullo, hermanos. El orgullo. Hermanos sin hablarse 10 años. Familias separadas, heridas por el orgullo. Y dice aquí la escritura que su orgullo lo llevó a la ruina. Ahora sí vayamos conmigo para enterarnos qué pasó. Porque se rebeló ¿contra quién? Contra el Señor su Dios. ¿Quién lo había hecho rico? ¿Quién lo había prosperado? Dios. ¿Contra quién se rebeló? Contra Dios. Dígame si no es algo triste. ¿Cómo es posible que te vas a rebelar contra Dios si Dios fue el que te prosperó? Y esta noche yo te pregunto, ¿cómo te vas a rebelar contra Dios? ¿Sabe qué significa rebelarse contra Dios? Tapar mis oídos para no oír la palabra de Dios.
no venir a la iglesia, no compartir con los demás, buscar excusas para no venir a la iglesia, buscar 1000 excusas para no bautizarme, entregar. No te rebeles contra Dios, porque Dios es el que te dio la vida. No te rebeles contra Dios, no lo hagas. Si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Escritura. Dice, y entró en el templo del Señor para quemar incienso al altar del incienso. Les explico qué hizo Usías. Usías se metió al templo a querer hacer el trabajo de los sacerdotes. Él no podía hacer eso. Y se metió al templo y profanó el templo. Él no debía hacer eso. Eso era trabajo de los sacerdotes. Pero en su orgullo dijo, no, yo lo puedo hacer también, porque a mí me ha ido bien. Y no se crean, hermanos, que fue de la noche a la mañana que Usías se le subió todo a la cabeza. ¿Cuántos años gobernó? 52. Pareciera ser que entre más años el hombre está en el poder, el hombre está en el gobierno, más se le afecta, ¿verdad? El hombre estaba en el poder por 52 años. No se crea que cuando a los 52 fue que empezó. No, hermanos, póngale que desde que ya llevaba 30 años comenzó a demostrar y a cambiar su actitud. A lo mejor ya no decía, cuando tenía 16, 18, tal vez decía, oye, ¿será posible que Lucio, tú me puedas ayudar hoy? Voy a dar un discurso, yo soy el rey Usías. ¿Puedes traer tu cámara, Lucio? ¿Será posible que puedas venir? A lo mejor así hablaba, ¿verdad? Y Lucio, sí, señor rey. Y ya venía y ponía su cámara y lo grababa. Como que a 15 años después, Lucio, por favor, te quiero allí a las 7. No a las 7:30, a las 7. ¿Vea? Dicen en México como que ya empezó a sacar el cobre, ¿verdad? Y a lo mejor cuando ya llevaba 40 años, ¿por qué no llegaste a las 7? Te estuve esperando aquí y ya estaba alterado, ¿verdad? Y a lo mejor a los 50, ¿saben qué? Vayan y metan preso a Lucio porque no vino a grabarme. A lo mejor fue cambiando, ¿verdad? Fue cambiando su manera. No fue de la noche a la mañana, hermanos. Y cambió con su esposa, cambió con sus soldados, cambió con las personas, cambió con sus hijos. El hombre estaba orgulloso y un día ya no le importaron las cosas de Dios y fue y se metió en el templo a hacer el trabajo que era de los sacerdotes. Profanó el templo, se rebeló hasta contra Dios. Qué prepotencia la de este rey. Arrogancia, soberbia. La maldad del egoísmo le salió a flote, hermanos. Versículo 17. Pero tras él entró el sacerdote Azarías, y con él, ¿cuántos varones valientes? 80 sacerdotes del Señor de los valientes. Porque ¿saben por qué? Estos hombres estaban poniendo en riesgo su vida, hermanos. Este grupo de sacerdotes nos da una lección de valentía. Si usted ve que el pastor no está por el camino que usted cree, llámelo aparte y dígale, pastor, como que vamos mal. No les estoy diciendo que hagamos una revolución, ¿verdad? Pero no tenga temor de hablarle a alguien que usted dice, no, pues es que tiene jerarquía. No, pues es que voy a perder el trabajo. No, hay maneras. Dice la Escritura, cuando tengas algo contra alguien, llámalo aparte y dile, oiga, mira, siento que esto como que va mal. Pero estos sacerdotes nos dan un ejemplo de valentía. Se pusieron contra el rey. El rey ya estaba orgulloso, ya estaba loco. Y el rey podía decir, mátenlos. Podía decirlo.
Ya estaba lleno de orgullo, ya estaba soberbio, ya la maldad le había llegado pero hasta el tope. Él ya no tenía temor de Dios. Y estos hombres, esos sacerdotes, dijeron, ¿saben quién anda haciendo cosas malas? El rey. ¿Dónde? Se metió a la iglesia y está haciendo los sacrificios. Eso no lo puede hacer. Eso solo lo deben hacer los sacerdotes. Y que vienen y se ponen, y está el rey ahí jugando, hermanos, profanando con las cosas sagradas del templo. Es lo que equivaldría al día de hoy. Tal vez que usted llegue y aquí yo tenga una discoteca, imagínese. El día de mañana que usted llegue a las 7 y en vez de un culto, yo puse las luces y en vez de música para Dios, puse música aquí. Todo el mundo está bailando y tomando y fumando. ¿Usted se imagina, hermanos? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes estaría feliz también, ¿verdad? Pero imagínese profanar un lugar santo, un lugar sagrado, hermanos. Dice el versículo 18, se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti quemar el incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Qué hombres tan valientes, consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y esto no te dará honra ante Dios el Señor. Vamos a leer el versículo 19 conmigo. Léalo conmigo y dice, y Usías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer incienso, se arrepintió de lo malo que estaba haciendo. ¿Están conmigo en la lectura? Vamos otra vez, agarre todo acá aquí en su versículo 19, agárrelo y vamos conmigo en la lectura. Dice, y Usías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer incienso, se arrepintió de lo malo que estaba haciendo. Ah, ya alguien dijo no. Eso. Son diferentes. ¿Alguien descubre? ¿Qué pasó? Dice el hermano, ahí está la pantalla. Les voy a decir qué está pasando. Yo estoy leyendo, hermanos, lo que yo quisiera leer. Pero yo quisiera leer que se arrepintió. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me estoy dando a explicar? Yo quisiera leer que se arrepintió. Que cuando los sacerdotes le dijeron, rey, a ti no te toca, que él haya dicho, tienen razón mis hermanos sacerdotes, yo estoy profanando este lugar, perdónenme mis hermanos. ¿Cómo yo, siendo un rey, me voy a meter aquí a hacer cosas malas? No, perdónenme. Usted se imagina, eso es lo que yo quiero leer. Por eso le dije que leyeran conmigo. Pero no, hermanos, no es así. ¿Qué hizo Usías? Se enojó, se airó, se llenó de ira. ¿Conocen a ustedes algún mexicano que se llene de ira de vez en cuando? No, hermano, yo. ¿Conocen a ustedes algún mexicano que se enchile de vez en cuando? Y no le tienen miedo a nada, ¿verdad? Cuando se enojan. Comen chile bastante, hermano. Se enchilan. Ahí, pues ahí nos vemos afuera. Yo escuché la historia, ¿verdad? Que me contaron por unos amigos que había un hermano en la iglesia que se enojaba bastante. Y entonces estaban discutiendo dentro de la iglesia, hermanos. Y el hermano le dijo, el otro le decía, pues ya cálmate. ¿Qué? No me voy a calmar. Cálmate, hombre, estamos en la iglesia. Pues estaremos quién sabe dónde, pero allá te espero cuando termine el culto. ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerdan? Por ahí me lo contaron unos amigos, ¿verdad? Y yo le dije, oye, le hubieras dicho, pero ¿en cuál culto? A lo mejor al final, el finalizar escuela sabática, o culto divino, o sociedad de jóvenes. Imagínense,
Ahí te espero en lo que termine la sociedad de jóvenes. Allá afuera nos arreglamos. ¿Conocen a alguien que se aire, que se enoje? Pues Uzías se enojó. Y dice allí el versículo 19: y cuando estaba por expresar su ira, ¿qué tenía en la mano él? Tenía uno de los utensilios, hermanos. El incensario era para hacer el sacrificio allí. Y él, el mismo ese utensilio sagrado, hermanos, se lo quería zorrajar por la cabeza a los sacerdotes. ¿Ya? Les quería dar su tate quieto, hermanos, a los sacerdotes. Y dice que cuando estaba por enojarse contra los sacerdotes y les iba a lanzar, porque ya estaba loco, hermanos, estaba como drogado, estaba loco ya. Dios no estaba con él. Y cuando Dios no está con una persona, ¿quién está? Está el enemigo de Dios, hermanos. El diablo, Satanás. Si Dios no está contigo, está el enemigo de Dios. Así lo dice la Escritura. Y tú te preguntas, ¿por qué me enojo tanto? Porque Dios no está contigo. ¿Y por qué en el trabajo todo me molesta? Porque Dios no está contigo. Ya no sigas buscando, es eso. ¿Y por qué me siento vacío? Y yo pensé que era que si tomaba bastante cerveza, o que si me iba a bailar todas las noches, y el vacío sigue en tu vida. Es porque Dios no está contigo, hermano. Amén. Es por eso. Ya no corras más. Corre, pero a los brazos de Dios, hermanos. Corre a la Biblia, hermano. Corre a la oración. Eso te va a dar paz. Te va a dar fortaleza. Vas a salir en el día a día. Y sí, te vas a enfrentar con problemas. Pero cuando Dios está en tu corazón, hermanos, el problema se ve diferente. Lo enfrentas de manera diferente. Ya tú dices, ya no te enojas tanto. Dices, Señor, ayúdame, Padre, para no enojarme. Ayúdame para no gritarle a mi hijo, Señor. Ayúdame para no tratar mal a mi esposa, Señor. Por favor, ayúdame. Y la esposa, Señor, ayúdame, ¿verdad? Para no solo ponerle solo ajo y cebolla a la comidita, ¿verdad? Para ponerle también chilito y frijolito y ensaladita, que esté como más bonita la comidita, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios está en tu corazón, las cosas son diferentes, hermanos. Y cuando Dios no está, es una tragedia. Mira lo que le pasó a un rey lleno de poder, que había hecho lo recto ante los ojos de Dios, que el Padre le dio un buen ejemplo. Él dejó que Dios se fuera de su vida. Es una historia triste. Y entonces, con un final muy triste, dice: y cuando estaba por expresar su ira contra los sacerdotes, hermanos, esto es como de película de terror. Mire, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. La Biblia especifica en qué lugar le brotó la lepra en la frente, hermanos. ¿Usted sabía qué pasaba con los leprosos de ese tiempo? Eran inmundos. Tenían que irse del pueblo. Si aquí viéramos a que a un hermano le está saliendo lepra, hermanos, agarre camino para allá, vea, por allá por Canadá, un montón allá donde no hay nada. Y allí estaban todos ellos, como imagínense un ciego guiando a otro ciego, hermanos. Qué deprimente. Dice que la lepra le brotó en la frente como película de terror, hermanos. Imagínense saliendo. Y él estaba enojado así. Era lo peor que él estaba haciendo. Se metió contra Dios, contra el Dios que lo había hecho poderoso, contra el Dios que le había dado la vida. No te rebeles contra Dios, porque el día que tú te rebelas contra Dios, te enfermas,
Tal vez no te sale lepra en la frente, hermanos, pero ese día cuando tú te rebelas contra Dios, andas vacío, andas triste, andas con depresión y crees que si trabajas mucho vas a ser feliz, que si tengo una casa bonita voy a ser feliz, que si tengo el último carro voy a ser feliz, y te das cuenta que nada de eso llena tu vacío. Y entonces el ser humano viene humillado delante de Dios y le dice: Señor, estoy enfermo, la lepra me brotó en la frente, Señor, perdóname, Padre, estoy enfermo. Y entonces el ser humano reconoce que solamente Dios tiene la fuerza de cambiar la triste condición humana, hermanos. 2, 3 dijeron amén, ¿verdad? Y entonces, versículo 20: cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes vieron la lepra en su frente, lo hicieron salir a prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. ¿Quién lo había herido? ¿Quién lo había herido? Ya me dio calor, hermanos. Poner esto por aquí. ¿Quién lo había herido? Dice que los sacerdotes le dijeron: Rey, tienes que salir, mira lo que te salió en la frente. Y él: ¿Qué? Lepra, no. Y entonces los sacerdotes le dijeron: Rey, tienes que salir, ya estás herido de lepra, rey, estás herido, sal, vamos. Y él dijo, dice la escritura, él también se apresuró a salir porque Dios lo había herido, hermanos. Así dice la escritura aquí. El Señor lo había herido al final del versículo 20. Mire el versículo 21, otro versículo triste, hermanos. Así el rey Usías quedó leproso hasta su muerte. Habitó en una casa separada, excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotam se encargó de la casa real y de gobernar al pueblo. Qué final tan triste. Qué final tan triste, hermano. Un hombre que era un líder, un hombre que era un rey bendecido por Dios, prefirió llenarse de su orgullo, prefirió dejar que las cosas malas afloraran en él, y su vida terminó en desgracia. Si tú estás esta noche aquí, es porque Dios te ha dado una oportunidad más para que tu vida no termine en desgracia. Y tú puedes decir: no, pero a mí me está yendo bien, pastor. Mis cheques están bien, llegan bien, me está yendo bien. Tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi casa, me está yendo bien, pastor. Pero les dije la primera noche, todo lo que les hable, llévenlo a la dimensión espiritual. Les estoy hablando espiritualmente. No dejes que tu vida espiritual termine en desgracia. Hoy es el día de que tú aceptes a Dios. No es mañana, no es al rato. Hermano, tú no tienes la vida comprada. Hoy es el día que tú renueves tu fe en Dios. Si habías dudado: Señor, es que he tenido mucho dolor, he tenido mucho problema, mis hijos están lejos. Hoy es el día de que tú renueves tu relación con Dios. Hoy es el día, hermanos. Saben que Usías, el rey, provocó que todo el pueblo de Israel cayera en una desgracia, porque cuando el rey pecaba, el pueblo hacía lo mismo. ¿Se acuerdan? Hay un refrán que dice: lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta, y si no están los jefes de la casa, ¿verdad? Se hace fiesta a veces. No hay un respeto. El pueblo de Israel, hermano, cayó en idolatría, cayó en pecado por culpa de este rey. Hermanos, dice la hermana White,
que fue tal en el pecado que se envolvió el pueblo de Israel, que se parecía a los días de Sodoma y Gomorra, por culpa del mal ejemplo del rey Usías, hermanos. Tal fue el pecado en el que se sumergió el pueblo de Israel, que el mismo Dios tuvo que descender del cielo a resolver el problema. En serio, hermanos. Vamos a leerlo, está en la Biblia, Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6 para que usted vea cómo el mismo Dios tuvo que descender del cielo a arreglar el problema que había provocado Usías. Capítulo 6 de Isaías. Vamos a leer capítulo 6 de Isaías. En el año en que murió, ¿quién? ¿Quién me lo dice? Es Usías de Segunda de Crónicas 26. En el año en que murió el rey Usías, aquí está hablando el profeta, ¿quién? Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Está hablando Isaías. En ese año en que este rey muere por la lepra y lo sepultan allá con su papá, donde estaban allá. Primero vivió con los leprosos hasta que murió, luego lo sepultaron allá al lado donde estaba su papá y gobernó su hijo. En ese año, dice Isaías, que él vio al Señor, que él lo vio. Ahora fíjese cómo lo vio. Dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de la puerta se estremecieron y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Señor Todopoderoso. Hermanos, es posible que a tu lado haya gente impura, haya gente pecadora en tu trabajo, en tu ciudad, pero es posible que tú te permanezcas de parte de la justicia y de parte de Dios. Amén. Así estaba Usías en medio de un pueblo lleno de inmundicia. Él seguía fiel a Dios. Entonces, versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. El ángel lo estaba preparando para una misión. ¿Usted sabe qué tenía que ir a hacer Isaías? Tenía que ir a arreglar el problema que había provocado Usías. El pueblo, hermanos, estaba hecho un desastre. La gente estaba pecando, los esposos estaban maltratando a sus esposas, la gente estaba idolatrando a dioses falsos, había fiesta, la casa de Dios era una discoteca, era un desastre, hermanos. Lo que le tocaba hacer a Isaías no era fácil. Tenía que ir a arreglar el desastre de Usías. Y el versículo 8 ustedes los conocen, pero es posible que muchos no conocían de dónde venía. Versículo 8: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá delante de nosotros? Entonces respondí: heme aquí, que envíame a mí. Diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Qué iba a hacer Isaías? Iba a ir a arreglar el problema que tenía el pueblo. Iba a ir a predicar la palabra de Dios. Iba a ir a decir: no importa que Usías haya sido un rey malo al final, Dios sigue al control de su pueblo. Isaías tenía que ir a decir: cálmense, tranquilos,
Dios me ha mandado que nos portemos bien, que dejemos la fiesta, que comencemos a buscarlo, porque Él sigue al control, hermanos. Amén. No era fácil la tarea de Isaías, porque mucha gente le va a decir: Isaías, cálmate, la estamos pasando bien. Si Uzías lo hizo, si Uzías se portó mal y desobedeció a Dios, ¿por qué nosotros no? Si un rey lo hizo, ¿por qué yo no? Pero Isaías tenía que ir a poner orden en el pueblo, hermanos. Isaías no dudó. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Estás tú dispuesto, hermanos, a responder a la voz de Dios si Dios te habla esta noche? ¿Estás tú dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Sabes cuál es tu tarea? No es fácil. Tu tarea es persistir en buscar a Dios. Tu tarea es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Tu tarea es testificar en tu trabajo. Tu tarea es hablarles a otros, a un amigo en el trabajo, con tu forma de ser, con tu amistad, con tu testimonio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso respondemos: Señor, envíame a mí. Yo quiero ser un ejemplo en mi casa. Yo quiero tratar bien a mi esposa. Quiero tratar bien a mis hijos. Quiero tratar bien a mi familia. Si no le he hablado allá a México a mis familiares, hoy les quiero hablar y decirles: te amo, te quiero. Eres mi hermano, cuentas conmigo. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, hermanos. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, y por eso hemos venido esta noche, para entregarnos a Dios y decirle: Señor, aquí estamos, con nuestros problemas, con nuestra debilidad, con nuestra tristeza, pero Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Es mi deseo esta noche, hermanos, que todos respondamos al llamado de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Oremos, mis hermanos. Gracias, Dios, porque esta noche tú has demostrado que nos cuidas y nos proteges, Señor. Querido Padre, Uzías hizo lo recto ante los ojos de Dios, persistió en buscarte y tú lo prosperaste, Señor. Pero luego su corazón se llenó de orgullo y de egoísmo, y eso desembocó en su caída, Señor, y en un final triste, Padre. Ten misericordia de nosotros esta noche, Señor, para que nuestro final sea glorioso, para que nuestro final sea victorioso en Cristo Jesús, Señor. Y que podamos decir como Isaías sin temor: heme aquí, envíame a mí, para tratar bien a mis familiares, para ser un ejemplo en mi trabajo, Señor, y para ser un cristiano que te honra y que te glorifica, Señor. No solo de palabras, sino con actos, sino con acciones, Señor. Querido Padre, son solo 2 noches que nos quedan, y queremos estar aquí el día jueves y el día viernes para seguir alabando tu nombre, Señor. Y no importa que yo me retire de este lugar, porque tu compañía y tu presencia seguirá en este lugar, Señor. Todos tenemos acceso al Padre en cualquier lugar de este mundo, Señor. Y no es de un hombre, no depende de un pastor, no depende de mí la salvación de mis hermanos, sino que depende de Jesús, depende del Hijo de Dios, y a Él debemos entregarnos en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén, Padre.